Voy a iniciar la grabación. Bien, chicos, el día de hoy vamos a tocar el tema de elementos de inferencia estadística. Es un tópico bastante importante también para empezar a ver los temas relacionados a inferencia bayesiana. Acá vamos a entrar un poco ya más a detalle en los métodos de inferencia clásicos, como por ejemplo la estimación puntual, la estimación interválica, la prueba de hipótesis, pero bajo el punto de vista clásico, ¿sí? Vamos a recordar un poco cómo eran esos puntos de vista en estos temas, en inferencia paramétrica, y vamos a ver cómo esto se va a reflejar para el caso bayesiano, ¿no? Algunos conceptos básicos de diferencia, por ejemplo, qué es la función de verosimilitud. Tenemos que entender bien a qué se refieren con la función de verosimilitud o para qué sirve. El teorema de Bayes, que ya lo hemos visto, acá lo vamos a extender un poco más, y una propiedad importante del teorema de Bayes, que es la secuencialidad del teorema de Bayes. Y justamente acá viene el tema de la actualización, ¿no? Eso que discutíamos en su momento cuando mencionábamos, oye, sí, tenemos acá la información muestral, ¿no? Teníamos la información muestral, teníamos la información de la distribución priori, ¿no? Esto lo actualizábamos con Bayes, con el teorema de Bayes, ¿no? Y con eso obteníamos lo que es la distribución posterior, es decir, la densidad de teta dado y, por ejemplo, ¿no? Esto podía actualizarse, es decir, si yo tuviese nueva información, nuevos datos, esto de acá podía pasar a ser parte de la información priori, y con la actualización de los nuevos datos obtendría, por ejemplo, una nueva distribución posterior del parámetro. Eso de aquí tiene un nombre propiamente dicho como de manera formal, se le conoce como la secuencialidad del teorema de Bayes. Y eso es también lo que vamos a revisar aquí en este capítulo, ¿no? Y luego vamos a ver un poco el problema de la predicción bayesiana, ¿ok? Que es básicamente cómo vemos el problema de predicción desde el punto de vista bayesiano, ¿ya? Ahí vamos a ver el tema de la distribución predictiva marginal y la distribución predictiva usando información observable. Creería que esto lo vamos a ver todavía la otra clase. Hoy ya vamos a avanzar al menos hasta donde quedamos hasta aquí. Creería que vamos a terminar esta función de verosimilitud o en el mejor de los casos en teorema de Bayes. Vamos avanzando de a pocos, ¿ya? No quiero correr tampoco, estos son conceptos básicos. Quédense ahí. Creo que tenemos 2 clases para cerrar esto, así que vamos bien con los tiempos, creo yo. Entonces, vamos a hablar con el problema de inferencia, ¿no? ¿Cuál es el problema principal de la inferencia? Bueno, nosotros sabemos que inferir es partir de algo particular e ir a algo general, ¿no? Eso es inferir, ¿no? Para el caso nuestro, nosotros, ¿qué buscamos inferir? Entonces, nosotros en realidad tenemos información de una población, ¿sí? La cual nosotros deseamos conocer información acerca de esta población. Esa información que nosotros queremos saber la interpretamos o la definimos a través de parámetros. Por ejemplo, la media poblacional, la mediana, percentil, varianza, o cualquier indicador que me ayude a descifrar alguna característica de la población que deseo estudiar, ¿correcto? ¿Sí? Y para ello nosotros extraemos un más, es decir, una muestra aleatoria simple, o más que un más, o sea, independientemente del muestreo, se busca aquí es una muestra representativa, ¿sí? Ahora, ¿qué entendemos por representativa? He ahí el tema, ¿no? Entonces, a ver, y eso sí creo que vale la pena discutirlo. ¿Qué entendemos por muestra representativa? Entonces ahí de repente, a ver, algún voluntario que desea hablarnos sobre la representatividad de la muestra, o sea, ¿qué entendemos por una muestra representativa? A ver, Brian, ¿me escuchas, Brian? Sí, Sema, te escucho. Hola, Brian, ¿qué tal? Sí, oye, ¿qué entendemos por muestra representativa? A ver, en su curso de muestreo, ¿qué han llevado? ¿Qué les dijeron acerca de eso? Una muestra representativa es una muestra como bien definida, o sea que las conclusiones que tomaremos de esa muestra representativa por inferencia van a ser las mismas conclusiones de la población.
Ya, ya, perfecto, hasta ahí bien, pero o sea, ¿qué es una muestra representativa? O sea, ¿es eso? O sea, es una muestra mediante la cual nosotros podemos hacer conclusiones acerca de la población, pero ¿qué es lo que tiene la muestra representativa para que cumpla eso? Porque creo que esa es una consecuencia, o sea, es una consecuencia de ser una muestra representativa, pero ¿qué es lo que hace una muestra representativa? Mao, ¿no sería que la muestra, las características de la población sean muy, muy Correcto, similares a la muestra para que las conclusiones correcto. sean adecuadas? Se puedan generalizar de manera adecuada. Exacto, eso es. O sea, la muestra, diremos que es una muestra representativa cuando la muestra es una representación a pequeña escala en todas las características que tiene, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si acá en la población hay 70% de hombres y 30% de mujeres, tu muestra, al menos, debe, por ejemplo, respetar también esa característica, que también sea, por ejemplo, 70% de hombres y 30% de mujeres, ¿no? ¿Qué pasa si tu muestra tiene 80% de mujeres y 20% de hombres? Bueno, yo primero dudaría de tu muestreo. No sé cómo se habrás extraído, pero en teoría creería que eso no ha permitido que tu muestra sea representativa de la población y por lo tanto tus conclusiones van a ser erróneas. Entonces, representatividad significa eso, o sea, representar a pequeña escala las características que tiene tu población, ¿correcto? Ese es ser representativo. Y cuando tienes una muestra representativa, la inferencia se da de manera adecuada. ¿Con qué se obtienen muestras representativas? Justamente con un muestreo aleatorio simple, es decir, seleccionando la población, esta muestra de manera aleatoria. En teoría, cuando tú seleccionas de manera aleatoria, asignando misma probabilidad a todos, tendrías en teoría una distribución con las mismas características y propiedades o particiones que puede tener también tu población, ¿no? En teoría, por eso es que para eso sirve extraer una muestra de manera aleatoria, para obtener una muestra representativa de esta población, es decir, una representación a pequeña escala. Como a veces cuando el arquitecto presenta su maqueta a pequeña escala del proyecto que va a hacer, en teoría algo así es como que la muestra representativa, ¿no? O sea, a pequeña escala tiene que representar lo que es la población. Así tiene que verse. Para de tal manera, todos los experimentos que hagan en la muestra o análisis se puedan inferir de manera adecuada y lo más objetiva posible hacia la población que deseo inferir, ¿sí? De esta manera, al estudiar yo esta muestra, que tiene la característica de ser representativa, yo estudio aquí esta muestra, hallo estimadores. Los estimadores, recuerden, son funciones de los elementos de la muestra, con el fin de justamente hacer aquí el proceso de inferencia. Si yo he corregido o tengo una muestra representativa y además de ello los estimadores tienen buenas características, entonces estos estimadores van a ser bastante similares a las características parametrales de la población y por lo tanto el proceso de inferencia se puede llevar a cabo, ¿no? Eh, en eso consiste en general el proceso de hacer inferencia, o sea, no hay más, creo yo. ¿Ya? O sea, ese es el proceso de hacer inferencia, ¿ya? Ir del caso de la representativa a la población. Esto sí lo remarco, tiene que ser representativa. ¿Con qué se logra? Pues con muestreo. Muestra aleatoria simple o dependiendo también de si tu población tiene ciertos estratos que quieres que se respeten en tu muestra, harás un estratificado por conglomerados de acuerdo a su nivel de varianza. Y bueno, y todo lo que han visto en sus cursos de muestreo 1 o 2 que han llevado por ahí, ¿no? Entonces, ese es el tip, ¿no? Ese es el tip. Entonces, de hecho, los supuestos que hacemos en estadística es que trabajamos con muestras representativas, pero en la vida real, en realidad, creo que es una pregunta que a veces es obvia, ¿no? Y la muestra que tengo representativa de la población a la cual quiero generalizar, o sea, es algo, una pregunta que siempre hay que hacerse al momento de hacer una conclusión, ¿no? Y creo que la mayoría no se las hace, o sea, agarra esa muestra y piensa que esa es su muestra de la población que piensan, pero en realidad no es así, ¿no? Entonces, a mí sí a mí me intriga, pero bueno, ya depende de las circunstancias también. Pero en sí es eso, o sea, la teoría menciona esto, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos que seguir. Una pregunta natural es, ¿cuál sería el proceso más adecuado para tener una mejor inferencia de los parámetros? Ahora, bueno, mejor entre comillas también, o sea, ¿qué entendemos por mejor? O sea, ya entendemos qué es inferencia. Pero entonces, ¿cómo hacemos, suponiendo que ya partimos de una muestra representativa, pues, cómo hallamos estos estimadores? Es decir, ¿cómo buscamos características a partir de la muestra que en efecto se puedan generalizar de manera apropiada hacia la o hacia el parámetro que yo deseo conocer, ¿no? Y ahí vienen las técnicas paramétricas justamente para hallar estimación puntual, interválica y también a través de pruebas de hipótesis, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, de ahí viene ya toda esta teoría, o sea, partiendo de esto.
Entonces, por ejemplo, nosotros ¿qué hacemos? Partimos de una muestra aleatoria simple, ¿no? En este caso, dado una variable, ¿no? Recuerda que nuestra población es con respecto a la población de la medición de una variable. Entonces, partimos, por ejemplo, de una muestra de tamaño n minúscula. Diremos que vamos a suponer que es una muestra aleatoria. Cuando trabajamos desde el punto de vista estadístico con una muestra aleatoria simple, estas variables, ¿cómo van a ser? Recuerden, I y D, ¿no? Quiere decir que son independientes, es decir, la muestra fue seleccionada de manera independiente con estas variables, y además idénticamente distribuidas, dado que provienen de la misma población, por lo tanto, heredan la distribución de la población, ¿sí? Y para todos, la distribución de la población, pues, se va a ser la misma, es única, va a ser P de X dado teta. Es algo que se considera, digamos, si es que se ha dado el muestreo aleatorio simple de manera adecuada, es decir, que las XY van a ser I de la distribución de la población con este parámetro que yo deseo interés. Ten en cuenta que aquí, en la inferencia paramétrica, requiero conocer la distribución de quién, de la variable en la población. Por ejemplo, esta variable puede ser edad. Entonces, yo tengo que tener la distribución de la variable edad para yo hacer inferencia paramétrica. Si no sé la distribución de la variable que yo deseo estudiar, no vamos a poder hacer inferencia paramétrica, ¿no? Entonces, requiero P. Se requiere P. Entonces, se necesita P, ¿no? Entonces, esto se necesita, o sea, es un supuesto que se tiene, o sea, se tiene que tener, oye, Mau, pero en algunos casos, pues no se va a tener, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Para eso existe la inferencia no paramétrica, en la cual no se conoce este P y se trabaja con la distribución empírica dependiendo de las características de la muestra, ¿no? Pero eso ya, pues, ¿no? Me imagino que habrás visto modelos no paramétricos ahí con tu profesora, ¿no? Y si no, reclama, ¿no? ¿Qué estás esperando? Ya, entonces, ese es el tema, o sea, si esto se conoce, esto en el punto de vista paramétrico, eso tiene que conocerse, esta distribución normal, binomial, de acuerdo al experimento aleatorio que se esté haciendo, pero tiene que conocerse. Lo que sí no se va a conocer, pues, son los parámetros. De eso deseas saber información, ¿ok? Entonces, este es, digamos, mi modelo probabilístico, obviamente. O sea, tú asignas a tu variable X un modelo probabilístico. Recuerda, somos estadísticos, trabajamos con incertidumbre, y como incertidumbre a los experimentos aleatorios de la realidad lo modelamos a través de modelos probabilísticos, ¿ok? En este caso vamos a suponer que estos XY provienen de un modelo probabilístico P de teta, donde teta son los parámetros que deseo conocer, ¿ok? Vamos a poner teta como un vector de parámetros, teta 1, teta 2 hasta teta P, es decir, vamos a suponer que hay P parámetros en esta distribución, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es la función, en este caso, que resume toda la información que tiene la muestra acerca del parámetro? La función de verosimilitud, que no es más que la misma función de densidad muestral, es decir, la densidad conjunta de la muestra dado el parámetro, como función del parámetro. ¿Sí? Es expresar nada más esto, pero ahora como función del parámetro. Estaba como función de x1, x2, xn, ahora lo vamos a expresar como función de nada más. Nada. Y para hallar el estimador máximo verosímil, ¿aló? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O se escapó el audio por ahí nomás? Creo que sí, ¿no? Ya. Para hallar el estimador máximo verosímil, es decir, para hallar los estimadores de teta, pues ya existe un método bastante usado en la literatura, que es esto de acá, ¿no? Calcular el argumento del máximo de la función de verosimilitud, ¿sí? Es decir, el valor que maximice la función de verosimilitud va a ser, en este caso, conocido como el estimador máximo verosímil. Este es el argumento del máximo, ¿no? El valor que maximiza la función. Ese va a ser conocido como el estimador máximo verosímil y va a ser el estimador que aproveche o obtenga toda la información que te da la muestra acerca del parámetro. O sea, por eso es que se busca maximizar, o sea, se busca aquel teta que me ayuda a maximizar justamente la información que me da la muestra acerca del parámetro. Por eso es que se maximiza la función de verosimilitud, ¿ok? Y bueno, de hecho, dado que la mayoría de distribuciones dentro de la función de verosimilitud pertenecen a la familia exponencial, resulta más sencillo a veces no calcular el máximo o el valor que maximiza la función de verosimilitud, sino el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud. De hecho, se cumple esta propiedad, ¿no? Ojo, el argumento, el máximo, no el máximo, ¿eh? O sea, el valor que maximiza la función de verosimilitud es igual al valor que maximiza
el logaritmo neperiano de la función de verosimilitud. Obviamente los máximos van a cambiar, obviamente que cambian, pero el valor que va a maximizar no va a cambiar, ¿ok? Eso es lo que me está diciendo esta propiedad. Tengan cuidado, ya no es lo mismo. No es lo mismo que los argumentos del máximo sean iguales que los máximos sean iguales. Es totalmente distinto, ¿ya? Lo que acá se cumple es que el valor que maximiza, pues van a ser los mismos. Por eso es que ustedes no maximizan directamente esto, maximizan el logaritmo neperiano. ¿Por qué? Porque es más sencillo trabajar acá. Y el valor que maximice esto va a ser igual al valor que maximice esto, y esto se conoce como el estimador máximo verosímil, ¿no? Existen otros métodos de estimación sin la necesidad de conocer la distribución, lo que le dije acá, ¿no? Sin necesidad de conocer este P, y esos son ya métodos no paramétricos. Eso ya, en teoría, debieron haberlo tocado en otro curso y no me compete haberlo acá, ¿ya? Pero sí existe ese mundo, el mundo no paramétrico, donde ahí se trabaja con estadísticos de orden y otras características más, ¿no? Que son más interesantes también. Entonces, bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? No sé, voy a iniciar una encuesta. Me dicen sí, si todo está claro, no, si tienen alguna duda. A ver, Trauco, ¿cuál es tu duda? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Qué tal? Dime. Buenas tardes. No sé Sí, si me escucha. Tengo problemas sí, con... sí, te escucho. Quería Te escucho que claro. podría repetir sobre la función de verosimilitud, si podría repetir, por favor. ¿Qué parte quieres que Esa repita? parte del... ¿Qué parte no entendiste? eh, la función de verosimilitud, la parte donde obtiene el, el teta máximo de verosimilitud. Sí, o sea, como mencionaba, la función de verosimilitud básicamente está conteniendo, o sea, es una función que me va a decir qué tanta información me va a dar la muestra acerca del parámetro, ¿no? Y al momento que tú en realidad hayas el estimador máximo verosímil, o sea, buscas el valor que maximiza justamente esa información que tiene la muestra acerca del parámetro, es como estar buscando aquel estimador que está aprovechando, por decirlo así, toda la información que me está dando la muestra acerca del parámetro original. Por ahí va la idea, o sea, tiene que ver por ahí desde el punto de vista de teoría de información, que ahorita vamos a ver un poco, viendo un poco el criterio de la segunda derivada, por ejemplo, creo que se va a entender un poco más, pero es eso, o sea, la función de verosimilitud que es qué tanto de información me da la muestra acerca del parámetro. ¿Y por qué buscas maximizarla o buscas el valor de teta que maximice? Porque ese valor justamente va a ser el que aproveche lo más posible la información muestral. O sea, utilice lo más posible la información muestral y por lo tanto el estimador final sea un estimador que considere toda la información que tiene la muestra acerca del parámetro. O sea, como función, claro está, ¿no? Tiene que haber una función. ¿Por qué te digo esto? Porque o sea, he sabido que el estimador máximo verosímil tiene buenas propiedades que debe tener un buen estimador, es decir, de varianza mínima, es un estadístico suficiente, entonces tiene que ver un poco con esas propiedades también, ¿no? O sea, se puede demostrar que en efecto justamente este estimador máximo verosímil cumple las características que debe tener un buen estimador, excepto la insesgadez, que no necesariamente va a ser insesgado, pero sí al menos cumple unas dos características que son las que mencioné, inclusive también la completitud, que hacen que al final este estimador justamente se concluya, que resuma o incluya de manera bastante bien recoja toda la información que va a tener la muestra acerca del parámetro, ¿no? Eso es básicamente el estimador máximo verosímil. Por eso es que se busca ese valor que maximiza la función de verosimilitud. No sé si por ahí respondí tu duda o te la extendí. Correcto, profe. ¿Sí? Está bien, profe. Ya, Correcto. ok, Rafa. Listo. Entonces, ahora vamos a algunos modelos de probabilidad antes de empezar a entender un poco mejor, o sea, porque lo primero que tenemos que entender es cómo definimos realmente esta función de probabilidad, ¿ya? Hay distintos modelos de probabilísticos, de acuerdo a la naturaleza de la variable, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos una muestra aleatoria simple, ¿sí? De este tipo, x1, x2 hasta xn. Diremos que esta función posee un modelo de locación. Si existe una función f y un parámetro θ, tal que la distribución de x dado θ satisface la siguiente condición.
donde teta es denominado parámetro de locación. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, si la función de densidad de x la podemos expresar como una función de x menos teta, donde f va a ser una función estándar, ¿sí? Entonces, estaremos trabajando con un modelo de locación. ¿Y para qué se utiliza en realidad este tipo de modelos? En realidad son modelos que se utilizan cuando tenemos como hipótesis de que la distribución de la variable está concentrado alrededor de un valor medio, o alrededor de su valor medio, por ejemplo, ¿no? Esto se da en casos, como por ejemplo la normal, o sea, si tú ves el caso de la normal con varianza conocida, por ejemplo, tú sabes que la distribución normal, pues, acá tienes tu eje X, y esta distribución está concentrado alrededor de un valor, ¿no? Por ejemplo, puedo poner por acá la media. Por acá hay una media, ¿no? Entonces diremos, por ejemplo, que la densidad normal con una varianza conocida, o sea, es un modelo de locación, es un modelo en el cual suponemos que en efecto la variable que estoy estudiando se encuentra centrada alrededor de un valor medio, que es el parámetro de locación. En este caso, el parámetro de locación sería la media, por ejemplo, ¿no? Para esos casos en los cuales supongamos que se tiene esa estructura, entonces trabajaremos con distribuciones que en efecto también tengan esa forma, ¿no? Y en efecto, por ejemplo, esta distribución de acá, nosotros sabemos, si nosotros calculamos la densidad, es decir, el P de X, dado mu en este caso, bueno, esto va a ser igual a 1 entre raíz de 2pi, sigma sub 0, por e a la menos 1 medio de X menos mu al cuadrado, entre sigma sub 0 al cuadrado, ¿no? Y esto en realidad lo puedo expresar como una f de x menos mu, ¿no? Es decir, esta puede ser expresada como una función donde está en función de solamente x menos mu, ¿no? Donde en este caso tu f, ¿quién va a ser? Esta densidad, ¿no? O sea, va a ser otra densidad de esta forma, ¿no? Acá no le he puesto una variable, ¿no? Voy a poner un t, para no confundir. Acá le voy a poner t ahí. T al cuadrado sobre sigma sub 0 al cuadrado, ¿no? Y esta es una función de densidad aparte, ¿no? De la misma familia. Entonces, si nosotros podemos expresar esta p de x dado mu como una función de x menos mu, que en este caso estamos viendo de esta manera, donde f es esta función, entonces diremos que en efecto estamos trabajando con un modelo de locación, donde este parámetro teta justamente va a ser el parámetro de locación, ¿ok? Ejemplos, tenemos la distribución normal con varianza conocida, la distribución de Cauchy con parámetro de escala conocido, y también, por ejemplo, la normal multivariada. Es decir, para el caso multivariado también podemos trabajar con modelos de locación. ¿Y cuando trabajamos con modelos de locación? Cuando suponemos que en efecto la variable que estamos estudiando se concentra alrededor de un parámetro de locación o un valor medio. En este caso, por ejemplo, la normal, vemos que la media se concentra alrededor de esto. Entonces, trabajar con un modelo probabilístico de locación va a ser bastante adecuado, ¿no? Eso es lo que es un modelo de locación, ¿ya? Un modelo de escala es también bastante similar, donde en este caso vamos a decir que en efecto una muestra tiene un modelo de escala, o sea, un modelo probabilístico de escala, si existe una función f y un sigma mayor que 0, tal que podemos expresar, en este caso, esta densidad como 1 entre sigma por f de x entre sigma, donde sigma en este caso va a ser llamado el parámetro de escala, ¿ok? Y cuando trabajamos con modelos de escala, pues cuando suponemos que en efecto la distribución que estamos trabajando también tiene una variabilidad desconocida. Es decir, nosotros no conocemos la dispersión de la distribución, entonces necesariamente tendremos que agregarle un parámetro de escala, ¿no? Como por ejemplo, estamos viendo, no sé, temperaturas medias y nosotros a priori, ponte, sepamos que la temperatura media, no sé, en un cierto lugar de la Tierra es 0, entonces digamos que a priori sabemos, oye, nosotros sabemos que la media
en esta parte de la Tierra es cero, pero no sabemos que con tanta dispersión se mueve en realidad esa temperatura en esta parte del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Proponemos pues un modelo de escala, es decir, una distribución en la cual se conozca que obviamente la media está en cero, pero no sepamos la distribución o mejor dicho, la dispersión que va a tener esta medición. O sea, en media sabemos que va a ser cero, pero el nivel de dispersión no lo sabemos, ¿no? Entonces ahí proponemos, por ejemplo, un modelo de escala, ¿no? Porque no sé cuál va a ser la distribución de la varianza, ¿no? Solamente sé que, por ejemplo, va a estar centrada en cero. Bueno, disculpen el último gráfico, creo que se salió. Sí, en realidad pueden ser distintas varianzas, ¿no? Cada una tiene varianzas bastante distintas, ¿no? Que dependiendo, obviamente yo no conozco ese nivel de dispersión de la data, dependiendo qué modelo pueda proponer, por ejemplo, en este caso, como la temperatura puede tomar negativos y positivos, es decir, debajo del cero, por arriba del cero, entonces puedo considerar un modelo de esta forma, por ejemplo, ¿no? Una normal con media conocida que es cero, por ejemplo, y una varianza desconocida, ¿no? En la cual yo desee estimar esta varianza a través, pues, de métodos paramétricos, etcétera, ¿no? Con mediciones que hay. Entonces, este caso de acá, por ejemplo, es un ejemplo de modelo probabilístico de escala, ¿no? Es un ejemplo de modelo probabilístico de escala. Y en efecto, ¿no? Esto de acá lo puedes expresar como una función de esta forma, ¿no? ¿Sí? Lo puedes expresar como una función de esta forma. Y lo puedes demostrar, ¿no? Es súper sencillo. Igual, por ejemplo, la distribución exponencial del parámetro teta también es conocido como un modelo de probabilístico de escala. ¿Por qué? Porque lo puedes expresar de esta manera, ¿sí? No es difícil hacerlo, es bastante sencillo. Por ejemplo, acá, de nuevo, si gustan, vemos con la normal, con media conocida ahora, claro, la densidad, o sea, este P de X dado sigma, va a ser igual a ¿quién? A 1 entre raíz de 2pi. Acá sí el sigma va a ser un parámetro, el sigma, por E a la menos un medio de X menos mu sub 0, es decir, esto es conocido, al cuadrado, sobre sigma al cuadrado, ¿correcto? De hecho, esto va a ser igual a... Entonces, aquí, como para el caso del ejemplo, estamos... A ver. Acá, ¿cómo podemos hacer? A ver, esto es 1 entre sigma, un f de x entre sigma. ¿Donde quién es f? A ver. Donaire, ¿nos ayudas? Eh, Sería 1 sobre 2pi por Euler menos un medio de x menos mu 0 sobre sigma todo al cuadrado. Sería 1 entre raíz de 2pi por... Euler a la menos un medio Ay, ¿qué pasó? de x. Está mal, se borró, creo. Ya, espérate, voy a ponerle una ya. P de x dado sigma va a ser igual a, donde me quede ya, 1 entre sigma por f de x entre sigma, donde en este caso el f, ¿quién va a ser? A ver, ¿lo puedes poner, porfa? Te voy a dar 1 sobre acceso. ¿Puedes escribir? ¿Seguro? O bueno, lo podría expresar esto, bueno, sacando el menos un medio por el mu sub 0 sobre sigma todo al cuadrado. Sería la constante y la función sería solo el Euler a la menos un medio por x menos sigma. Tienes razón. ¿Cómo borro eso? Ah, ya. ¿Cómo borro? Te lo borro, espérate.
El F, ¿no? Todo esto al cuadrado, ya no me alcanza. Ya. No va a dar, ¿no? Parece que acá la media tiene que ser cero, ¿no? Vamos a hacerlo más sencillo, ¿ya? Voy a poner acá la media cero para no complicarnos, ¿ya? Esto acá, ¿ya? Acá hagamos una corrección, vamos a poner cero, ¿sí? Para que sea más sencillo de entender. Si no, por ejemplo, se va a hacer un poco más complicado. Entonces, si tenemos esto con media cero, entonces acá solamente va a ser esto, ¿no? Un rato. Y ahí sí sería bueno, acá sería simplemente así, ¿no? Un medio de t al cuadrado, nada más, ¿no? ¿Sí? O sea, para este caso, por ejemplo, de normal con media cero y varianza sigma cuadrado, tendríamos este caso de aquí, ¿no? Esa sería la densidad, ¿no? O sea, donde este f, si lo reemplazas en x entre sigma, pues te dará justamente la forma de la densidad de la normal con media cero y varianza sigma cuadrado, ¿ok? Esto también lo pueden demostrar, esto es bastante sencillo usando la exponencial, y también pueden demostrar que en efecto es un modelo de escala, ¿ok? Ahora, digamos que no conozco la locación, pero sí sé que mi variable que estoy analizando se concentra alrededor de un parámetro central. Y además de ello, sé que tiene una dispersión que no conozco, ¿sí? Una dispersión desconocida. Para esos casos, y que son los casos generales que nosotros estudiamos, son los modelos de locación y escala, ¿sí? Diremos que una muestra aleatoria simple X posee un modelo de locación y escala si existe una función f y cantidades teta y sigma mayor que cero, tal que la distribución de X dado teta sigma es dado por la siguiente expresión. En este caso, teta es llamado parámetro de locación y sigma va a ser llamado parámetro de escala. Es decir, ya es un caso en la cual tú utilizas densidades, en la cual vas a tener que establecer un valor y además tiene una dispersión, ambos desconocidos, y que quieres hallar, ¿no? O sea, parte de tu hipótesis de tu modelo es que probabilísticamente estos se concentran en un valor y además tienen una dispersión alrededor de este valor. Y ambos van a ser parámetros desconocidos. Cuando tengamos esta situación, pues vamos a trabajar con un modelo de locación y escala. Por ejemplo, la normal, la Cauchy, la distribución t-student con n conocido, son ejemplos en los cuales se tiene justamente esta forma, es decir, se tiene una densidad donde se tiene una locación en particular y un parámetro de escala, ¿sí? Ahora, me preguntarás, oye, Mau, pero para el caso de escala, ¿solamente es necesario ver la dispersión y que la media se conozca? No necesariamente, ¿no? Por ejemplo, la distribución exponencial, ¿en qué otros casos también se utiliza? Se utiliza también en casos en los cuales se quiera medir el tiempo de interllegada. Por ejemplo, en un proceso de Poisson, los tiempos de interllegada en un proceso de Poisson son exponenciales, ¿no? Entonces, esa distribución exponencial también, y obviamente estos tiempos de llegada, lo único que sé es que son positivos, ¿no? Obviamente tengo que usar una función de densidad positiva. No conozco su media, pero sí sé que estos tiempos van a estar variando, no de manera exacta a través de repente de un valor, pero sí van a tener al menos de repente que la mayoría va a llegar en un tiempo bastante corto y solo muy pocos de ellos van a llegar en un tiempo bastante largo, ¿no? Suponiendo que se tiene un comportamiento de llegada medio razonable, ¿no? Por eso es que en esos casos, de acuerdo también al estudio, a la característica del modelo que se esté viendo, pues de repente una exponencial de parámetros me ayudará a ver eso, ¿no? La forma de la exponencial, ¿cómo es algo así, ¿no? Para tiempos de llegada corto habrá más probabilidad, en cambio para tiempos lejanos de interllegada, pues la probabilidad será bastante pequeña. Si tenemos este trabajo supuesto dentro del modelo, entonces pues una distribución exponencial será bastante adecuado hacerlo. Y esta distribución pertenece a un modelo de escala, ¿no? Se puede demostrar, ¿no?
Entonces, sí, tampoco no es necesario que en realidad haya una media, una varianza siempre, sino que también dependiendo del estudio y la forma que tenga la función, se puede decir que esto es un modelo de escala o un modelo de locación o un modelo de locación escala también. Y de hecho hay más modelos probabilísticos, ¿ya? Pero el mensaje que quiero que se lleven aquí es que la forma en la cual ustedes definen este P, es decir, este P de acá, no es cualquier P, no es que, ya, siempre me lo van a dar, siempre va a ser normal, siempre va a ser Poisson, o sea, no. Esto de acá, inclusive, muchas veces en los estudios que hagan se tiene que suponer. O sea, obviamente lo primero que tienes que ver es la naturaleza de la variable. Es decir, ¿estoy trabajando con una variable continua o discreta? Ok. Defines eso, una vez que veas eso, ok. Luego de eso ves, ok, estoy trabajando con una continua. ¿Qué distribuciones continuas hay? ¿En qué rango estoy trabajando? ¿El rango de mi variable es positivos, negativos y positivos? Entonces, de acuerdo a eso, tú vas viendo qué opciones de distribución y de acuerdo a las características que tú presupongas de repente que tenga la muestra, tú vas a asignarle una densidad de probabilidad, ¿no? Por ejemplo, oye, estoy trabajando con tiempos de interllegada, voy a ponerle una normal. No puedes, pues. ¿Por qué? Porque es que vas a considerar tiempos negativos. Existen tiempos negativos, llegas en menos 5 minutos, en menos 10 minutos, no tiene sentido. ¿Te das cuenta? Tienes que asignar una distribución, pues que en efecto asigne valores positivos. Por ejemplo, una chi cuadrado, puede ser una gamma, una exponencial, también suponiendo que va a haber una gran cantidad que va a llegar en un instante de tiempo bastante corto. Entonces, dependiendo de cómo se comporte tus data y tus características que tenga, pues asignarás una distribución u otra, ¿no? O sea, este modelo probabilístico que se asigne, pues ese es un supuesto que se hace en paramétrico, o sea, esto de acá, suponer cómo se va a distribuir la variable x. Y si no lo quieres suponer, pues seguirás un enfoque no paramétrico, es decir, a partir de la densidad muestral, trabajarás con una distribución empírica f que provenga de tu muestra y trabajarás con estadísticos de orden para obtener las conclusiones y también con la media y otros estadísticos distintos. Si no quieres hacer eso, ¿no? Pero también quiero que observen que en el caso paramétrico sí hay un supuesto y el supuesto es la distribución que yo selecciono. A partir de esta distribución van a tener parámetros, lo que me voy a concentrar es en hallar estos parámetros, ¿ok? Y estos son algunos modelos probabilísticos que pueden seleccionar de acuerdo a las características de la data que tengan, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, duda. Entonces, me dicen, voy a iniciar una encuesta. Me dicen sí, si todo está claro, no, si algo no han entendido y lo discutimos acá ya. Sí, todo está clarísimo. Bueno, entonces van a 20, ¿no? Mínimo. Bien. Entonces, ese es el mensaje que quiero que se lleven. O sea, que aquí en paramétrica hay un supuesto de la forma, de la distribución que yo voy a estudiar de la variable, ¿no? Ahora, entonces, suponiendo ya, es decir, ya suponiendo que yo ya definí de mi variable aleatoria, ya definido, es decir, que quiero estudiar lo que yo puse, tú buscas que las estimaciones, ¿sí? Las estimaciones que yo tenga, en este caso voy a hacer estimaciones a partir de mi muestra aleatoria simple, es decir, voy a coger mi muestra x1, x2, hasta xn, y voy a armar estimadores. Estos estimadores van a representarse como funciones solamente de los elementos de la muestra, ¿sí? Funciones de los elementos de la muestra. Y yo puedo formar una cantidad infinita de estimadores, ya que el G en realidad puede variar de distintas maneras, ¿no es cierto? ¿No? Acá puedo tomar varios estimadores, puedo tomar la mediana, puedo tomarnos el máximo menos el mínimo entre 2, o el máximo más el mínimo entre 2, o sea, puedes crear varios estimadores, no hay ningún problema. Pero, ojo, no todos los estimadores van a ser buenos. Obviamente tú vas a buscar estimadores puntuales, estoy hablando desde el punto de vista puntual, estos estimadores que representen propiedades que debe tener todo buen estimador. ¿Qué propiedades debe tener un buen estimador? Acá he puesto solamente 4, en realidad son más. De hecho, inclusive los dos principales son estos dos de aquí, ¿no? Que por lo general son los que más se concentran también en libros de Machine Learning, ¿no? Como ejemplo, sesgadez y deficiencia, ¿no?
diremos que perdón, acaba de ser un estimador, ¿ya? Diremos que el estimador teta sombrero es insesgado si la esperanza del estimador es el mismo parámetro. Es decir, que si en promedio, en el largo plazo, es decir, si extraigo una cantidad grande de individuos, el promedio de esos, el estimador, en teoría, el promedio de los estimadores va a converger al parámetro. O sea, esto es más, esta esperanza es a nivel de muestra. O sea, ¿a qué me refiero con nivel? Date cuenta que, pregunta, esto de acá, el estimador, ¿es un valor? Es decir, un valor escalar en R que yo obtengo tal cual y pues será valor escalar o es un aleatorio. ¿Qué dicen? A ver, voy a hacer mi... Uy, tengo que publicar los resultados. A ver, un valor escalar en R, es decir, un valor 5, 6, 10, o es una variable aleatoria. Oh, disculpa, ¿Sí? el audio se está cortando mucho y no escuchamos, creo, lo que acabas, la pregunta que acabas de hacer. Como un minuto. Ah, ¿aló? ¿Ahora me escuchan? Mejor. ¿Aló? Y ahora Sí, sí, escucha, profe. ¿qué te va a pasar? Sí, ahora sí está mejor, Creo Amado. que ya. Sí, yo creo que Josmar me está saboteando. Habrá que jalarlo, pues, ¿no? ¿Otra vez? No, ¿Otra vez? No, no sé, creo que me alejé y creo que como agua, está que se me iba la voz, creo que me dio el corona, mi interno la otra semana. Me voy a tocar madera. Ya, no, creo que fue porque me alejé un poco. Ya, ¿en qué parte empezó a escuchar? Si no, para repetir un poco lo que está Toda la, La todo el, pregunta. todo el frame. desde Incescadez. Ya, chispas, ya. Entonces, de nuevo, ¿ya? Diremos que es un estimador es insesgado cuando la esperanza del estimador es igual al parámetro. Ahora, ¿a qué se refiere esperanza? El estimador es igual al parámetro. Eso es lo que me iba a explicar. Básicamente dice lo siguiente, es decir, yo sé que el estimador es una función solamente de elementos de la muestra, ¿ok? X1, X2, Xn. Mi pregunta iba por el siguiente lado. El estimador de aquí es un valor escalar, es decir, es así tal cual como estoy definiendo acá. Es un valor escalar, es decir, es un 5, un 6, un 10, dependiendo qué valores tome la muestra, o es una variable aleatoria. Esa era mi pregunta. He iniciado la encuesta. Voy a poner ahí las opciones. Ustedes me dicen qué es. ¿Un valor escalar en R o es una variable aleatoria? Eso es lo que les he preguntado. A ver, me responden, porfa. A ver, el público está dividido. ¿Qué pasó? Un valor escalar en R. Fabricio dice un valor escalar en R. Casaguama dice un valor en R. Trauco también dice que es un valor en R. Casaguamán también. Magelice también. Ahí tenemos a varios. De hecho, está reñido. No están seguros. Ok, ya. Bueno, creo que el 33% me dijo valores en R, o sea, un tercio, ¿no? Y el otro 2 tercios me dice que es una variable aleatoria. Pregunta, ¿este X1, X2, Xn son valores o variables aleatorias? Estos elementos o sea, esto de acá, de repente es algo que nunca han entendido en paramétrica, muestra y solamente se dedican a hacer calculitos y nada más. Pero la esencia de esto, o sea, este X1, X2, Xn, ¿qué son? ¿Son variables aleatorias? ¿O observaciones, valorcitos de la variable? ¿Qué son? Son variables aleatorias. Exacto, son variables aleatorias. Y yo al estimador expresarlo como una función de variables aleatorias, entonces necesariamente el estimador también va a ser una variable aleatoria. La respuesta es que el estimador es una variable aleatoria. No es un valor escalar en R. Cuando yo obtengo una realización de la muestra, es decir, una extracción de la muestra de tamaño, es decir, los valores ya conocidos que yo obtengo en una muestra,
ahí recién obtengo el valor estimado, pero el estimador es una variable aleatoria. El estimado con los valores particulares que toma la muestra, eso ya es otra cosa. O sea, eso ya es el estimado, no el estimador. Pero el estimador propiamente dicho es una variable aleatoria, no es un valor escalar en R. Entonces, entendiendo esto, ¿esto qué quiere decir? Que yo puedo tener varias realizaciones. Es decir, yo tengo una realización de tamaño n. ¿Puedo tener otra realización? Sí, puedo tener otra realización de tamaño n. Y así infinitas realizaciones de tamaño n de la población. O sea, es decir, de muestras aleatorias simples. Lo que me dice esto de acá, o sea, que la esperanza del estimador sea igual a teta, es esto de acá. Mira. Vamos acá. A grosso modo, por decirlo así, ¿qué me está diciendo la insesgadez? Es que si yo tengo, por ejemplo, muestra 1, voy a tener mi muestra, no sé, 1. Entonces, un 1 de n veces, no sé. Y acá voy a tener mi estimado, vamos, 1 lo voy a poner. O sea, este es el estimador teta, pero digamos con esta muestra, ¿no? Con esta muestra. Digamos, obtengo otra muestra 2. Entonces, acá voy a tener x21, x22, y yo puedo tener otro valor del estimador, ¿no? Este es el teta 2, ¿no? Y así, yo puedo tener más muestras, ¿sí o no? O sea, es decir, yo puedo tener más realizaciones de los individuos de estas variables xn. Es decir, realización del individuo 1, 2, estamos suponiendo que es la misma variable, ¿no? O sea, es la misma variable x, nada más que del individuo 1, 2, 3, enésimo que extraigo en n realizaciones distintas. Bueno, en n no, acá le voy a poner un m mayúsculo. En m realizaciones distintas, acá le voy a poner x M1, X, M2 y así, ¿no? X, MN. Y aquí voy a tener, por ejemplo, un estimador teta m. Entonces, te das cuenta, en realidad, esto de acá, el estimador, al ser una función o una variable aleatoria, toma varios valores, realizaciones, ¿sí? Dependiendo de la muestra que seleccione. Y justamente cuando me refiero a la distribución, esta es una distribución del estimador, porque estos valores de acá, cuando tú lo grafiques, o sea, tú lo pongas en tu grafiquito y todo, van a tener una distribución. En efecto, van a tener una distribución. Que bueno, va a depender cómo se distribuya, pues, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues tú le asignas una densidad. Y esta va a ser la densidad del estimador. ¿No? Si uno, ya, por ejemplo, en un modelo normal, o sea, un modelo en el cual tus variables X son normales, ¿cómo se distribuye tu media muestral? ¿No es una normal también con la misma media poblacional y varianza sigma cuadrada entre n? ¿No te acuerdas? Entonces, no tiene sentido que lo que tú, cuando tú le llamas si esto es un valor en R, entonces si es un valor en R, o sea, si esto pertenece a R, entonces no tendría que tener distribución, pues. Los valores en R son fijos, pero desconocidos, o sea, esto es como si fuese un parámetro, ¿ok? No tiene sentido. O sea, matemáticamente y por donde lo quieras ver, esto no tiene sentido. Esto es una variable aleatoria. ¿Esto qué quiere decir? Una variable aleatoria que depende de la muestra, es decir, cuando tenga diferentes muestras, voy a obtener diferentes realizaciones y estas realizaciones que yo obtenga van a tener una distribución y eso va a formar la distribución del estimador. Eso es lo que quiere decir la definición del estimador como función de los elementos muestrales. Y la esperanza que yo tomo, cuando yo tomo esperanza justamente de teta, es la esperanza con respecto a quién, con respecto justamente a la densidad muestral, es decir, a los x1, a los x2 y a los xn, no sino con respecto a quién estoy tomando la esperanza. Y esto debe ser igual a teta. ¿Qué me dice esto? Que si yo tomo todos esos estimadores y le calculo el promedio para un m suficientemente grande, teta acá le voy a poner, sombrerito, ¿te acuerdas de esta definición? Para la 1 hacia m sobre m, para m suficientemente grande, debe converger a teta. Eso es lo que me está diciendo la insesgada, es decir, cuando tenga varias relaciones, el cálculo estimador, si el promedio de ellos para una cantidad grande de realizaciones converge al parámetro, entonces diremos que en efecto el estimador va a ser. O sea, matemáticamente eso es lo que quiere decir la insesgadez. Así es como se entiende la insesgadez. Es un tema muestral. O sea, los estimadores en paramétrica son variables aleatorias y tienen características desde el punto de vista muestral. O sea, van a depender de las realizaciones que muestras, en diferentes muestras que tú hagas, ¿sí? Representativa de la misma población. Entonces, hasta quedó todo claro. A ver,
Si todo está claro, no si aún tienen alguna otra duda. ¿Se dan cuenta que explicar estadística para alguien que nunca ha visto, ni siquiera sabe que es una variable aleatoria? Es un poco complicado. Estadística y no conoce ni siquiera bien el concepto de Hermano, se te fue el audio, creo. variable. Ni ustedes mismos están seguros de que intuitivamente su intuición le hace creer. Pero no. Amado, no se escucha nada, se sigue escuchando entrecortadas. Nada. No se escucha, profe. Yo lo entiendo, explicarlo de repente obtienes una realización, es decir, ¿aló? ¿Aló? Profe, lea el chat. No se le escucha ya hace 2 No se escucha minutos. nada, Amado. ¿Aló? Minuto. Hola, ¿qué está pasando? Profe, no se le ha escuchado mucho, la verdad. ¿Ah? ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? O sea, cada corto tiempo se te escucha entrecortado. Ahora, eh, creería que mi Wi-Fi. Lo que pasa es que, mira, yo en el cuarto que estoy acá comparto Wi-Fi. O sea, a mí me comparten Wi-Fi. Yo pago, claro, ahí el Wi-Fi, pero tenemos ahí un solo Wi-Fi. Creo que es porque abajo también un inquilino está utilizando Wi-Fi de manera intensa, ¿no? No le siente qué, pues, ¿no? Pero en la sala utilizando Wi-Fi que normalmente, por ejemplo, cuando tengo clases o lunes o miércoles, no están, ¿no? O sea, la señal creo que es mejor, ¿no? Creo que por eso creería que me está fallando un poco la señal, ¿no? No sé, puede ser, ya, puede ser una hipótesis. Pero bien raro, hoy día se esté rayando la señal de esta manera. Bueno, ¿hasta qué parte me escucharon entonces? Acabaste de explicar esa pizarrita que has hecho y ya se empezó a escuchar feo. Ajá. Ah, ya. Bueno, si ya me entendieron, entonces, bueno, ya no, lo del resto fue algo para aclarar algo más, pero creo que nada más, ¿no? No, el resto creo que no. Entonces, entendió esta parte, hice la encuesta, todos me dijeron. En eso consiste justamente la insesgadez, ¿sí? Visto de otra forma, a veces también hacen esto, ¿no? No sé si han visto, si lo quieres ver de una manera, el parámetro está aquí. Eh, y todos estos puntitos que ves van a ser diferentes estimadores con diferentes muestras. Este va a ser teta 1, este va a ser teta 2, este va a ser teta 3 y así, ¿no? Sombrerito, ¿no? Claro. O sea, estos de aquí lo estoy poniendo así, suponiendo, ¿no? Que se puede poner en un plano X2, ¿no? Decimos que es insesgado si en promedio estos puntos al valor del parámetro, es decir, como si fuese la diana, ¿no? Y ustedes no saben ni siquiera qué significa. Ya. Puntitos vienen a ser las representaciones de las estimaciones bajo promedio parámetro, ¿correcto? Amado, se sigue escuchando horrible.
¿Soy el único al que le falla o alguien más? Yo tampoco lo no, escucho. no se le escucha al profe hace 2 minutos ya. Tampoco Sí, escucho. totalmente. Se desconectó, Profe, creo, lea ¿no? el chat. Va a volver a ¿Ah? conectarse. Profe, ya no sale ni en la parte de arriba. No se le escucha. Su mensaje sí se leen, eso sí. Hola, hola, ahora sí me escucha. Hola. Ahora sí se le oye, profe, pero hay que esperar a que Sí. no se cortaron. No, me salí y volví a entrar. Ya. Sí, ahora sí, creo que ahora sí me escuchan mejor. Parece que sí, Eh, corta igual. sí, ¿corta? Un poco, un De poco. mi parte, profe, se escucha mejor, pero aún corta un poco. No sé los compañeros. Ya. Qué raro, ¿ah? No sé, a ver, voy a probar creo que con mi audífono, o sea, ahorita estoy sin audífono, estoy con la abierta, o sea, no estoy usando. Voy a probar ya con el audífono. Me avisan ya, un rato. Aló, ¿me escuchan? Aló, ¿me escuchan? ¿Mejor Sí, o mejor. peor? Más ¿Ahora fluido, sí? más fluido está. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya, ahora sí. Mejor, profe, mejor. El micrófono. Estaba, no sé, bueno, nada, y normal, o sea, hasta ahora ha funcionado normal. ¿Sí? ¿Corta de nuevo? Sí, sigue igual. Ah, mm, Profe, quizás sea que en sí, en general, todos los sábados el internet va a ser más lento para todos ahí en Ocipel, porque todos utilizan, más en la tarde. o sea, al menos a las 11 se entrecortó. A ver, ¿escucha? O si no, creo que vamos a Jitsi. Porque no, el Meet no he probado. ¿Qué dice Daniel? ¿Nos vamos a Jitsi? Escucha, pero no quiero irme a otra plataforma, pero será, pues, ¿no? Entonces, pero el tema es que ahí no tengo pizarra. Entonces, en Paint será. Ya, vamos a Jitsi, creo, ¿ya? Les voy a enviar el link les envío el link al correo, ¿ok? Les envío el link al correo, perdón,
Le voy a enviar al delegado, el delegado le va a enviar a su WhatsApp y el WhatsApp se unen por ahí, ¿ok? Ahí nos vemos, ¿ya? Y vemos cómo va.